Hola, bienvenidos una vez más al programa Una Voz del Cielo. Y gracias por estar allí, gracias por acompañarme y gracias por poder escuchar. Porque en esta tarde o en esta mañana o en esta hora, en esta noche tal vez, Dios tiene un mensaje para vos. Y qué bueno sería que puedas captar la esencia de ese mensaje y ese mensaje pueda cambiar tu vida. Hoy vamos a hablar de un mensaje que lleva por título Viaje inesperado. ¿Y cuántos hemos vivido esta experiencia? Un llamado, una convocatoria a una reunión, o tal vez alguien que toca el timbre y nos anuncia que tenemos que hacer un viaje inesperado. Tal vez por negocios, tal vez alguna enfermedad o tal vez algún fallecimiento. Y todo eso nos obliga a partir urgente, a no demorar nada para emprender ese viaje que se nos ha propuesto. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando viene ese llamado, viene ese anuncio que tenemos que hacer ese viaje inesperado? Lo primero que hacemos es, bueno, voy a ver cómo están las cosas, cómo las dejé, qué cosas tengo que arreglar, qué cosas tengo que ordenar para que se sigan resolviendo como las estaba haciendo hasta el momento. Y entonces empieza toda esa incertidumbre, esa desesperación entre preparar las cosas que voy a llevar, entre ordenar lo que voy a dejar. ¿Y cuánto durará ese viaje? Y bueno, aquí tenemos ese tema, viaje inesperado. La historia de hoy nos lleva a la nación de Israel, específicamente a la nación allí de los judíos, a un rey, el rey Ezequías, que gobernaba en ese tiempo a Judá y fue un excelente gobernante desde sus comienzos, cuando él fue convocado para dirigir a su pueblo allí en Judá, el reino del sur. Y este rey, cuando empezó a reinar, trató de agradar a Dios en todo lo que él hizo. Este joven, cuando él recibe el reinado de Judá, él se da cuenta que hay muchas cosas que hay que ordenar y que están fuera de lugar. Y él lo que hizo es ordenar el templo. El templo estaba totalmente desordenado, estaba con problemas de mantenimiento, deteriorado. Y no solo eso, sino que hacían adoración de ídolos dentro del mismo templo de Dios, cosa que Dios había prohibido. Así que este joven rey Ezequías, cuando él comienza su reinado, dice que lo primero que hace es reparar la casa de Dios. Reparó el templo, las puertas, y no solo eso, sino que limpió ese templo de la idolatría, sacó todo afuera, tiró, quemó, ordenó la casa. Y no solo eso, sino que también ordenó el servicio dentro del templo, el servicio religioso, lo organizó nuevamente. Y dice que cuando él estaba en su reinado se celebró una Pascua como hacía tanto tiempo que no se celebraba una igual. Y fue más allá este rey Ezequías, todo por querer agradar a Dios y por seguir su ley. Dice que la gente y aún los mismos que estaban ordenando toda la parte religiosa, hacían adoración de ídolos y tenían lo que se llamaban lugares altos. Eran lugares que ellos habían preparado y allí hacían sacrificio a los ídolos. Entre ellos quemaban a sus hijos y hacían otras cosas terribles para sacrificar a los ídolos. Todo eso lo quemó, lo tiró, lo derribó. Pero un cierto día, él seguramente estaba allí pensando en todo lo que había hecho a lo largo de los años para agradar a este Dios al cual él amaba con todo su corazón. Y tal vez allí estaba
en su recámara, tal vez andaba por allí, sintió una molestia, sintió una incomodidad en su físico, algo que él notaba que era algo distinto que le estaba pasando. Y entonces cae en una enfermedad. Allí le anuncia a sus médicos que está enfermo. Y entonces él allí seguramente estaría bueno, habría dicho, como decimos todos cuando tenemos alguna dolencia y vamos al médico, es algo pasajero. Y entonces allí él estaba enfermo y en medio de esa enfermedad alguien le viene a anunciar que hay alguien que quiere hablar con él. Y entonces el rey pregunta, y bueno, ¿quién es esa persona que quiere hablar conmigo justo ahora que estoy enfermo? No dice que trae un mensaje importante para ti, porque dice que trae voz del cielo. Dice que trae un mensaje de Dios para ti. ¿Y quién es? Es el profeta Isaías. Bueno, dice, háganlo pasar. Y allí Isaías viene y le tiene que comunicar al rey lo que Dios le dijo que le comunicara a Ezequías. ¿Y qué es lo que le comunica? Dice el libro de allí en Isaías, capítulo 38, dice el versículo 1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Esto es palabra de Dios, como diciéndole, lo que te vengo a decir es palabra directa de Dios, es voz del cielo. Dice, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué tremendo mensaje le trae este profeta al rey Ezequías, de que va a tener que hacer un viaje inesperado, que él no pensaba dejar su vida de esa manera. Le dice, tienes que ordena tu casa porque no vas a vivir, no vas a salir vivo de esta enfermedad. Y entonces el profeta Isaías, que tenía la comisión de dejar ese mensaje, se retira. Y allí, en la desesperación, el desconcierto de Ezequías, pero habría pensado, pero ¿cómo? Yo me he hecho lo imposible por agradar a Dios. Traté de conducir a este pueblo para que siguiera a Dios y a sus leyes. Ordené el templo, restablecí el sistema religioso, la alabanza, la adoración. ¿Cómo me pasa esto a mí? Y entonces Ezequías, en vez de consultar a sus amigos, a sus consejeros, va directamente a Dios. Y él es como esos niños cuando alguien los reta o tienen alguna desilusión o algo y ponen su mano sobre su frente y se apoyan contra una pared y empiezan a llorar desconsoladamente. Y una angustia invade a este rey Ezequías por lo que esa noticia, ese viaje inesperado que no pensaba hacer, ese viaje de muerte. Y dice allí el versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Dice, e hizo oración a Jehová. Él habló con Dios, le va a contar qué es lo que pasa a Dios. Dice el versículo 3 y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Tremenda desesperación la de este rey. Viaje inesperado. ¿Cuántos habrán sufrido esta noticia? ¿Cuántos habrán sabido que han tenido que ordenar sus cosas porque ciertamente la enfermedad de muerte era impostergable, ese viaje inesperado? Y entonces allí me imagino a este rey yendo a la recámara, tratando de digerir esto. Hasta que nuevamente viene uno de sus siervos y le dice, alguien llama a la puerta. ¿Qué pasa? Dice, alguien quiere hablar con usted, rey. Dice, ¿y quién es? Y dice, es el profeta Isaías. Otra vez el profeta Isaías. ¿Y ahora qué le pasa a Isaías? Ahora dice, háganlo pasar.
Y entonces Isaías le trae un nuevo mensaje del cielo y él lo va a escuchar, porque él era temeroso de Dios y hacía caso a la palabra de Dios. Así que va a escuchar lo que el profeta Isaías vuelve a él para decirle, porque algo le tiene que comunicar del cielo mismo. Y dice el versículo 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Que me imagino estar en las sandalias de ese rey que no sabía cómo ordenar todo porque su viaje era inminente y no tenía vuelta atrás. Cuando nuevamente recibe esta noticia que Dios le dice, he oído tu oración, he oído tu lloro, he sabido lo que estás pasando. Y dice, ahora, yo te añado 15 años más. Y en esos 15 años podrás meditar y ver que la vida, a veces nos ponemos a pensar que la vida es una rutina y que vivimos el tiempo y nunca se va a terminar. Dice, en esos 15 años vas a meditar y vas a saber que yo soy el dueño de tu vida. Y que en cualquier momento corto el hilo de tu vida. Y entonces allí aquellas cosas, tal vez Ezequías, que no las había hecho bien, tal vez ahí aprovechó esa oportunidad para ordenar su casa. Pero ya no porque era un viaje tan inesperado, pero sí tenía un límite, 15 años. O sea que de todas maneras igual tendría que hacer ese viaje. Pero Dios le postergó allí su amargura y le cambió su estado. Ahora podemos pensar en otro tiempo, en otro lugar, otro hombre que va a recibir también una noticia, otro hombre distinto. Para eso vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 12, y te voy a contar la historia de otro hombre, un hombre rico, un hombre que dedicó su vida, todo lo contrario a lo que hizo Ezequías. Un hombre que dedicó su vida a organizar durante toda su juventud y su vida, lo dedicó a organizarse y a adquirir bienes y a tener todo lo que necesitaba para vivir una vida tranquila. Él se acostumbró a organizar su vida de una forma tal que en los últimos días de su vida él descansaría y se relajaría. Y se acostumbró a administrar sus bienes, su familia y todo en torno a lo que él había logrado. Pero también él va a recibir una noticia, un viaje inesperado. Comienza la lectura de este otro hombre, distinto al de Ezequías. Este es otro hombre, es un hombre que no piensa como Ezequías, es un hombre insensato, que solo se apoya en lo que él puede lograr. ¿Cuántos sabrá así, verdad? Ahora dice Lucas capítulo 12, versículo 16. Dice que Jesús les va a referir una parábola. Dice así, Lucas 12, 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tremendo, cosa que para nosotros eso es solamente los ricos podrían pensar así, pero el común de la gente no piensa dónde guardar tanta riqueza, tantos bienes que he logrado. Dice, no, ya estoy hasta incómodo de la cantidad de cosas que tengo, dice este hombre. Tengo que organizarme para poder ordenar tanta cosa que he logrado con mi propio esfuerzo, con mi propia voluntad, porque el necio piensa así. Y entonces leemos allí, versículo 17, lo vuelvo a leer, dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dice el versículo 18, y dijo,
Ya sé lo que voy a hacer, ya sé cómo voy a organizar todos mis bienes, ya sé lo que voy a hacer. Dice versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él organizaba todo, él no había nada que él no pudiese, que lo hubiese pasado por encima, porque él tenía hasta la capacidad de organizar aún aquellas cosas que lo sobrepasaban, como era la cantidad de su producto, de su producción, de sus riquezas. Y entonces había elevado graneros, tenía lugares de almacenaje y tenía lugares donde él ponía todo, pero llegó un momento que se le empezó a llenar demasiado, era tanto lo que le producía. Tal es así que dice, bueno, voy a tirar todo, tiro todos los graneros, los levanto nuevos y los hago más grandes. Eso dice que pensaba para sí. Él organizaba su vida en torno a sí mismo, sin importar a los demás. Quién sabe cómo habría ganado esos bienes, pero bueno, él los tenía. Y ahora, de la misma manera que él organiza sus bienes, él también se cree el dueño de su vida. Y se cree que él, así como organiza el resto de la vida, puede organizar su misma vida. Como él organiza la parte material, las riquezas, de la misma forma puede organizar su vida. Y miren lo que va a hacer. Él se va a poner en lugar de Dios, como si nosotros pudiésemos hacer eso. ¿Y cuántas personas hay que piensan así? Dice el versículo 19. Dice, le voy a contar a mi alma lo que va a pasar. Dice el versículo 19, y diré a mi alma. Dice, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Dice, repósate, come, bebe, regocíjate. Qué necio, ¿verdad? Pensar que cuántos hay que tienen este razonamiento, este pensamiento. Y piensan que porque les ha ido bien en los negocios, porque han sido muy hábiles para organizar muchas cosas, también pueden hacer lo mismo con el alma. Organizar el alma y decirle, alma, bueno, yo soy el dueño de ti. Dice, ahora dice, voy a organizar todo esto para que vos tengas un buen pasar, que comas, bebas y disfrutes la vida. Y en eso alguien le da un mensaje del cielo, que lo hace a este hombre poner sus pies sobre la tierra y que le hace darse cuenta de que no es el dueño de su alma, ni tampoco de su vida ni de sus bienes. Mirá lo que sigue, dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Qué increíble, viaje inesperado. Dice, no vas a despertar mañana en esta tierra, no vas a despertar en este mundo. Mañana no verás las riquezas que has acumulado, no verás esos graneros que imaginaste, no verás nada de eso. Dice, no amanecerás, sino que harás un viaje inesperado. Dice el versículo, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y ahora queda esta pregunta. Y todo eso que acumuló durante tantos años, a sacrificio tal vez de su familia, al sacrificio tal vez de perderse el tiempo con los hijos, con la familia, abrumado por las riquezas, envuelto en las cosas materiales, perdió tal vez la comunión con sus seres queridos por tener tanto y por acaparar tanto. Pero ¿sabes una cosa? La muerte no tiene bolsillos, la muerte no almacena nada, se lleva el alma cruda, el alma desnuda. Y entonces viene la pregunta, y dice, ¿y lo que has provisto? Dice, ¿de quién será? No te lo podrás llevar. Dice, ¿de quién será todo eso? Bueno, dice Jesús, hace la aplicación de la parábola. Y dice el versículo 21, así es
el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cuántos habrá en esta situación? Pero hemos de pensar que un día hemos de dar cuenta, un día hemos de dar cuenta de todas las cosas que nosotros hemos hecho. Porque sabes una cosa, dice la Biblia allí en Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros, al dejar este mundo, después de ese viaje inesperado, que todos lo vamos a hacer, en distintas épocas, en distintas edades, en distintas etapas, vamos a tener que ir a dar cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Y ahora yo quisiera que volvamos allí a Ezequías, porque distinto a este hombre que lo perdió todo, un hombre que se dedicó solamente a sus riquezas, se olvidó de Dios, se olvidó de todo, se concentró en sí mismo. Pero ese hombre iba a ir a la condenación eterna, al lago de fuego, y allí arderá por toda la eternidad. No así Ezequías, porque Ezequías toda su vida pensó en Dios. Y cuando iba a morir, porque Dios se lo dijo, él aún allí buscó a Dios, buscó el rostro de Dios. Y Dios le añadió 15 años. Pero quiero que vos y yo nos pongamos ahora las sandalias y la ropa de este rey Ezequías, para ver lo que él siente, lo que él está pensando después que Dios le transformó esa angustia tan grande en una paz que no la podía entender. Por eso volvamos al libro de Isaías. Allí Isaías estábamos, ¿recuerdas? En el capítulo 38. Volvamos allí porque todavía Ezequías, este rey, tiene cosas para contarnos. Y una de las cosas más hermosas es lo que le pasó a él, lo que él sintió cuando Dios lo consoló, cuando tuvo ese encuentro con Dios. Dice Isaías, capítulo 38, versículo 17. Es la voz de Ezequías contando su experiencia. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Así él estaba en paz, tenía un reino próspero, y de golpe una enfermedad, y de golpe la partida. Y allí dice, en medio de ese dolor, de esa tristeza, de esa angustia, de esa desolación, y de no saber qué hacer, clamé a Dios, dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Pero ¿qué pasó? Dice, más a ti, le habla a Dios, agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Él sintió el perdón de Dios, porque él buscó a Dios. Y él entendió que Dios echó sobre sus espaldas todos sus pecados. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucede esto? Allí, en la cruz del Calvario, cuando el Hijo de Dios soportó el castigo por nuestros pecados. Y dice que Él echó sobre sí, Dios el Padre echó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. Y allí lo hizo como si Él mismo hubiera pecado, cosa que Él nunca pecó, ni aun cuando estaba en la cruz cargando el precio de nuestros pecados. Él cargó la culpa, el costo, el castigo, el juicio de Dios. Y Dios lo castigó allí. Por eso dice Ezequías, echaste tras tus espaldas mis pecados. Qué experiencia la de este rey Ezequías. Cuando uno entiende eso, cuando uno razona de esta manera, entiende que ha encontrado el perdón de Dios, porque dice que echó sobre sí el pecado. Y cuando uno va a Jesús y le pide perdón
y se humilla en su presencia. Entonces dice que ese pago que Él hizo en la cruz y esa sangre que Él derramó hace que nuestros pecados sean perdonados, porque los echa en sus espaldas. Dice el versículo 18, dice así: porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Dice que los que mueren sin Cristo y sin sus pecados perdonados, dice que no van a un lugar donde se alaba a Dios, donde se adora a Dios, como si van todos aquellos que mueren, pero que sus pecados han sido perdonados, porque van a la misma presencia de Dios. ¿Y esto por qué es posible? Porque Él cargó sobre sí el precio de nuestros pecados. ¿Recuerdas Isaías 53, versículo 6? Vamos un ratito ahí y volvemos, porque Ezequías tiene más cosas que decirnos. Dice Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, en Jesús, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que nos cuenta este rey, que clamó a Dios. Y tal vez allí en ese clamor él seguro le pidió perdón por alguna cosa que él notaba que había ofendido a Dios. Y entonces él dice, en medio de esa angustia yo sentí la paz, porque eché sobre ti mis pecados. Y dice, y tú los cargaste tras de sí. Y él cargó por nosotros el pecado allí en la cruz del Calvario, donde Dios hizo su justicia y lo castigó a él. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice Isaías. Y ahora nos va a seguir contando la experiencia maravillosa este rey Ezequías. Dice el versículo 19, Isaías 38, 19. Dice, el que vive, este te dará alabanza. Él dice, la persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido la vida eterna, que solo Jesús nos puede dar. Dice, el que vive, dice Ezequías, porque él podía contar esa experiencia, no como el necio, que esa noche murió. Pero dice que antes de alcanzar la muerte, Ezequías alcanzó la vida. Entonces dice el 19, el que vive, dice Ezequías, este te dará alabanza, como yo hoy, dice Ezequías. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Dice, esa verdad se transmitirá. ¿Y cuál es la verdad que ha de transmitirse? ¿Cuál es la verdad que viene del cielo mismo? Como si el profeta Isaías golpeara ahora tu puerta y te trajera la voz de Dios. Pero en vez de traerte una voz de muerte como le trajo la primera vez a Ezequías, es como si viniera la segunda vez y te trae la voz de la vida, la voz del cielo. Y dice allí en el versículo 20, Jehová me salvará. Dice, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Ya Ezequías no habla más de muerte, porque habla de vida, porque ha recibido la vida eterna, porque Ezequías vive eternamente en el cielo con Dios, porque después de esos 15 años, él murió en esta tierra, pero como ya tenía vida eterna, siguió viviendo en el cielo con Dios. Y esa es la experiencia que cada ser humano necesita alcanzar. O nos ponemos las sandalias de Ezequías, que aunque nos digan mañana morirás, sabemos que nuestro cuerpo morirá, pero que nuestra vida eternamente vivirá en el cielo. Cuando vamos a Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados, nos humillamos, ponemos nuestro brazo y nuestra frente sobre Él
y nos apoyamos en la pared y le pedimos perdón a Dios, como lo hizo Ezequías, y clamó a Él. ¿Y qué hace Dios? Oyó su clamor y le añadió vida. Y Dios puede añadir vida a aquel que está muerto espiritualmente y que en cualquier momento va a recibir la noticia de un viaje inesperado. Pero que ese viaje sea hacia la eternidad con Dios y no sea hacia la eternidad en un lago de fuego como el necio. Pero ahora Dios nos da la oportunidad a nosotros que estamos escuchando este mensaje, escuchando este relato, y nos da la oportunidad de alcanzar la vida eterna antes de morir. Porque vamos a un libro que se llama el libro de Hebreos. Allí, el libro de Hebreos en el capítulo 9, un libro que nos habla la voz de Dios. Y dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice de todos, si bien Cristo en la cruz murió por todos los hombres de todos los tiempos, en todas las edades, pero no todos alcanzan la salvación. Porque como vimos, hay un hombre que se humilla ante Dios, alcanza la salvación, y hay un hombre que no se humilla ante Dios, que no lo reconoce, pero que no alcanzó la salvación. Por eso dice el pasaje, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar, dice, a los que le esperan. Cristo ha de llevarnos a su misma presencia. Y Él nos dará el mensaje del viaje inesperado, pero para ir a su presencia. Cosa que no pasará con aquellos que no humillan su corazón y que no le reciben a Jesús como Señor, como Salvador, como aquel que echó sobre sí el pecado de todos nosotros. ¿Y qué les espera a ellos? ¿Y qué les espera? Dice el versículo 27, Hebreos 9, dice así, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio del alma que vivió a su manera, el juicio del alma que no tuvo en cuenta a Dios, el juicio del alma que se dedicó a organizarse y hacer las cosas en torno a su yo, a su ego personal, sin importar a cuántos hirió, sin importar el daño que causó. Ese ser tendrá que ir a juicio, y cuando se lo llame a dar cuenta, cargado de pecado, no le queda más que la condenación eterna, porque Dios es justo, y en ese juicio Dios aplicará la justicia. Hoy aplica la salvación en Cristo, pero si la persona no va a Cristo, entonces irá a ese juicio, y en ese juicio no hay solución. Así que hemos de pensar en esto que ha acontecido. Y lamento decirte que un día recibirás de parte de Dios un mensaje. Ese mensaje dirá, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Ninguno sabemos cuándo ocurrirá ese día. Lo que sí necesitamos saber es si nuestra alma ya está perdonada por Dios porque hemos ido a Cristo, o si no está perdonada. Si no está perdonada, puede ser que una noche no despiertes, que te acuestes y al otro día no te levantes. Y si esa alma no ha sido perdonada, cuando te despiertes estarás en el lugar de juicio y de condenación eterna. Pero si tú has ido a Cristo y te acuestas una noche y descansas y no despiertas en este mundo, es porque aparecerás en el cielo, en ese lugar maravilloso que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que le esperan. ¿En qué ropaje estás cuando recibes este mensaje? Ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. ¿En qué ropaje estás? ¿En el de Ezequías o en el del necio? No hay un punto medio. Ezequías o el necio. ¿Cuál es tu ropa en este momento?
Si en este momento estás en la ropa del necio, porque tus pecados no han sido perdonados, estás en problema. No sé si mañana podrás despertar, pero me gustaría que si te recibes esta noticia de que ciertamente morirás, que ya tengas las cosas ordenadas, y es donde pasarás la eternidad, en el cielo o en el lugar de la condenación eterna. Es una decisión que tienes que tomar. Pero no cierres los ojos esta noche, porque mañana tal vez no los abras. No los cierres hasta no arreglar esta situación, porque no sé qué pasará mañana. No tenemos la vida comprada. No podemos organizar el alma como si organizáramos nuestras actividades comunes. El alma es de Dios y un día seremos llamados a rendir cuenta. Medita en esto. No te vayas a dormir, porque si no has resuelto este tema, quién sabe si mañana despertarás. Que el Señor te ayude a tomar decisiones, para que si despiertas, lo hagas en el cielo, en una eterna paz, felicidad, gozo, porque Dios te ha perdonado. Ve a Cristo, no demores más, antes que sea demasiado tarde, y suene la voz del llamado, el viaje inesperado. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.